Exactamente. Bien, en el caso de los trastornos del espectro autista, se define un conflicto central, un conflicto en el que ese trauma que supera, ¿no? Lo que decimos de cuando no puedo hablar así por una cosa mínima, no. Aquí estamos hablando de un trauma en el que, en primer lugar, hay pánico total. Este no es miedo, es pánico total en el territorio, en mi territorio vital. Entiéndase mi cuerpo o entiéndase las cosas fundamentales que considero yo como mi territorio. Pánico total y simultáneamente, porque esto es en un mismo evento, hay un conflicto de enojo monumental. Podríamos llamarlo cólera, podríamos llamarlo rabia, que ocurre de manera simultánea al pánico en el territorio vital. No solo es susto, no solo es miedo, no solo es enojo, es pánico y rabia por algo que ocurre en el territorio vital. Ese va a ser, digamos, el evento que vamos a buscar. Ese es digamos, pues desde luego el programante de respuestas que se ha estudiado y se ha encontrado que muchas veces ocurren, Sergio Auditorio, en la cuarta generación, en la tercera generación, o sea, algo ocurrió con el bisabuelo, generación uno, después vino el abuelo, después la madre o el padre y después el hijo o la hija. Cuarta o tercera generación, abuelo, bisabuelo. Lo cierto, sin embargo, Sergio Auditorio, es que normalmente los casos de autismo con los que me encuentro, desde luego ocurrió algo allá hace tiempo, queremos entender la intensidad, pero en muchas ocasiones, Sergio Auditorio, el problema lo reconocen los padres. Y por cierto, no solo la madre, ¿no? Se suele decir mucho en términos de descodificación biológica que los problemas que tiene un niño hasta eso de sus 7 años suelen ser proyecciones de conflictos emocionales que tiene la madre o incluso vivencias que ella tuvo durante el embarazo, lo cual en definitiva es cierto. Pero lo que quiero decir con esto, Sergio, es que me parece fundamental la observación que hace que podamos tener una vista y una perspectiva más amplia, porque no he conocido una sola pareja en la que ambos padres, más que culpa, porque no me parece que jamás sería un término apropiado, no tengan responsabilidad en esto. Si hay un pequeño, una pequeña, en un entorno familiar, en lugar de decir, el estudio genético dice que eres tú, o yo ya hablé con mi mamá y dice que ni lo piense, que en mi historia familiar no hay esos problemas, eso es de él o es de ella. Hay que entender que el asunto une al núcleo, sea que esté separado o sea que esté unido, pero lo une en una responsabilidad conjunta en la que ambos padres van a tener algo con lo que participar amorosamente, porque este desafío que viene a entregar un chico, una chica que llama desde luego al amor incondicional, marca comportamientos que en los primeros que se reporta es en los padres, debido a traumas que cada uno de ellos pudieron haber tenido, y no tiene por qué haber sido un trauma monumental. Desde luego, seguro en la historia familiar eso existe. Con lo cual empiezo a detallar de manera más precisa los conflictos que hay para abrir paso a nuestro ejemplo de este podcast. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el primer conflicto es pánico en el territorio y que aquí hay muchísimo enojo, ¿no es cierto, Sergio? Ujú. Fíjate que dentro de los motivos más importantes que se han observado y que yo de hecho me encuentro en consulta, sí, sin duda, si tú te planteas pánico en el territorio y enojo como de tipo cólera por algo que ocurrió en el territorio, supongo que será muy fácil entonces entender por qué en muchos casos autismo tiene como un evento programante los incestos familiares.
los abusos físicos que hace, digamos, uno de los padres de algún pequeño. Por cierto, sean padres biológicos o padres adoptivos. Ese suele ser uno de los temas que con más frecuencia buscamos entender, porque seguramente algo como con esa magnitud programa lo que después aparece años más tarde en otras generaciones. También hay otro problema frecuente que se observa en el caso de autismo y es el caso de familias de exiliados, Sergio. Ok. Por misma razón, porque un exiliado verdaderamente, vivió un ataque y posiblemente lo enfrentó con pánico, rabia, cólera en su territorio vital. Es más, puede haber vivido eso no solo en el lugar del que viene, sino llegando a un territorio como extraño. Hay otro tema profundamente vinculado con los conflictos de autismo que tiene que ver con la perfección. En muchas ocasiones, digo que no solo es el chico o la chica, sino los propios padres. Vivimos permanentemente aferrados a hacer las cosas correctas y de manera precisa, exacta. De tal manera que si las cosas no son exactas, precisas, perfectas, entonces mejor volvemos a verificar una y otra vez para no caer en el error que podría ser como un tema percibido de vida o muerte, razón por la cual habría que buscar en esa historia ancestral qué pudo haber sucedido. ¿A quién, por ejemplo, lo fusilaron por hablar? Oye, Sergio, porque estamos hablando de historias contemporáneas, de personas que el bisabuelo, por ejemplo, murió en la revolución. Es que es verdad, estas cosas ocurren con enorme frecuencia. O alguien que lo contrario, murió por no decir la verdad. Entonces, hay una impronta en relación a la perfección que de alguna manera contagia al niño, transmite la idea de aquí podría haber peligro al hablar, razón por la cual yo no voy a hablar hasta que encuentre las palabras precisas para transmitir lo que quiero decir con mis palabras y que no ocurran consecuencias que lamentar. Y no sabes cómo le agradezco al hombre con el conflicto síndrome de Asperger, cuando él me lo explicaba y me decía, mira, cuando viene mi mujer y me hace una pregunta, ella se enoja porque no le respondo, pero simplemente es que estoy pensando las palabras y puede ser que me tarde unas horas en responder. Y luego ella me decía, no, olvídalo, no son unas horas, son varios días. Eh, es decir, que en el interior de aquel que siente que no puede hablar, está este deseo de no equivocarse en el discurso y por lo tanto abstenerse de hablar hasta que no tenga el discurso perfecto. ¿Cómo ves esto? No, pues me deja completamente pensando, ¿no? Ahora sí me quedé como este caso, ¡Te quedaste mudo! encontrar las palabras adecuadas para expresar que hace mucho sentido, ¿no? Sin Y embargo, nos pasa a todos, ¿eh? Por cierto. O sea, ¿quién no tuvo una ocasión en la que se quedó callado porque sentía que no tenía las palabras correctas y mejor le dio vueltas y le dio vueltas? ¿Estás de acuerdo? sí, no, sin embargo, eso te saca mucho de onda cuando de repente alguien o tu interlocutor regresa un tiempo después a contestarte el diálogo que tuviste con esa persona hace algunos días y dices, bueno, Sí. ¿qué sucedió? Eso es. Se prefiere guardar mutismo que tener que rendir cuentas en muchas ocasiones. El problema es cuando luego viene el regreso tuyo o de otros, porque a lo mejor lo aguantas, no lo dices y viene otra y entonces ya explotas. ¿No? En todo caso, Sergio, esta conducta, hay quienes dicen que está buscando resolver, porque si yo entiendo la conducta, qué es lo que está
tratando de resolver, puedo entender la verdadera naturaleza del conflicto. De alguna manera estoy huyendo de una situación que podría ser dolorosa, que lo fue o que puede seguirlo siendo. De otra forma, también rechazo enfrentarme con una realidad o como un mundo exterior, porque como ya hemos explicado, tengo un exceso en términos de sensibilidad, tengo una hipersensibilidad y deseo de alguna manera protegerme para no ser maltratado. Y pues ya por último, siempre en el autismo decimos que, ya lo había explicado, pero me parece importante agregarlo en este resumen, hay silencios que se han mantenido de generación en generación, o digamos los famosos secretos familiares. En esta casa nadie habla del tío Ciro Peraloca, por ejemplo. Ah, no, del abuelo no se dice nada. Oye, al parecer el padre de esta chiquita murió cuando nació, pero no había explicado más y resulta que a lo mejor el padre de la chiquita tenía otra mujer que estaba embarazada al mismo tiempo que la mamá de la niña. O sea, los grandes secretos familiares, todo el mundo sabe que ahí hay algo, pero nadie habla de eso. Posiblemente todos intuyamos, medio sabemos, se dijo algo, pero hay un mutismo familiar absoluto. Estas serían, Sergio, a nivel general, las características principales que en el orden de lo psicológico y de lo emocional se observa asociado con el trastorno del espectro autista.